Es muy grato estar de nuevo con ustedes, como les habíamos anticipado hace una semana, en esta segunda entrega, con el sargento César Augusto Lazo y José Libardo Forero, el uno de Cundinamarca, el otro de la ciudad de Manizales, ambos policías, héroes, que recuperaron su libertad después de 13 y 14 años de haber sido secuestrados. Hablemos ahora de la fuga, porque usted nunca se quiso fugar, sargento Lazo. ¿No lo pensó en ningún momento? Sí, lo pensé, pero entonces dejar a mis compañeros no me permitía ser libre. Entonces, no. Dije, Pero cuando no... llegue la oportunidad, Dios no me indicará cuándo. Entonces... Pero debe dar también tampoco... cierto temor de uno meterse solo en una aventura o con un compañero en una geografía tan agreste, tan difícil y tan desconocida. Sí, da temor, pero si se da la situación y la circunstancia, pues uno la afronta, pero no lo considero. No lo consideré ni lo pensé como prioridad. Si se presentaba la oportunidad de uno escapar ante un bombardeo o ante un rescate, sí. Y ya uno te decía, bueno, por tal lado o este va a ser mi proceder. Pero, y de todas maneras, uno sí guardaba las agujas, uno guardaba su cuchilla, guardaba cierta comida que en cualquier momento pudiera galletas, cosas que no se deterioraran. Sí, para cualquier momento orar, actuar. Claro, un poco. Pero entonces ir planeando tal fecha con todas las medidas no estuvo en mí. En cambio, en su caso, sargento Forero, sí. O sea, usted, ¿a partir de qué momento empezó a considerar la posibilidad de escaparse? Dijo un comandante de la guerrilla cuando se escapó Murcia Canencio y Edgar Byron, que ese día fue difícil porque pues ellos siempre tienen la intención como de fusilarlo a uno cuando alguien se va porque pues creen que es complicidad todo eso, ¿sí? O que uno sabe, yo no supe cuando Murcia se voló, o sea, no sabía pues de esa fuga. Digo no sabía porque no nos había comentado pues, pero dijo, es normal, un hombre privado de su libertad siempre está pensando en cómo se puede fugar. ¿Se los dijo él mismo? Sí, lo dijo él, entonces porque nosotros nos vimos en el momento en que el comandante de ese grupo, porque eso para ellos es gravísimo, como pues, porque tienen su consejo de guerra y porque pueden ser fusilados y todo eso, y entonces ellos toman medidas severas, y entonces ya llegó otro comandante más alto y dijo, ya se jugó, ya se fue, no se puede hacer. Murcia Canencio, a él lo mataron. Sí, la guerrilla... O sea, lo aprendieron y lo mataron. Eso, o sea, uno escucha porque los guerrilleros luego, con el año, el tiempo, le van diciendo a uno. Además de la farsa con comunicado de que se había perdido en la selva y que pues un hombre que se pierde en la selva, el peligro de los animales y todo esto, pero mentira. No, eso está legalizando en la guerrilla lo mató. La ejecución. Lo ejecutó. Entonces sí, claro, yo desde el momento en que me cogieron yo siempre pensé en la fuga, le dije incluso a Ingrid Betancur, ella me dijo, yo siempre he intentado, nosotros no estuvimos juntos sino por ahí unos 20 días a la doctora Ingrid, y ella me dijo, Forero, yo tengo un machete, tengo una macheta, y pues... No, ya me es imposible seguir escondiéndola porque como nos iban a separar, ella tal vez tenía conocimiento y era fijo que nos iban a separar. Me dijo, ¿por qué no la coge usted y inténtelo y ahí tiene esa arma que sé que le va a servir a usted? Y efectivamente ella me la pasó y era una macheta muy grande, pero entonces yo tuve que... recortarla. Robinson Salcedo me hizo el cruce de cortármela y la guardé mucho tiempo. Yo tenía una cantidad de galletas guardadas, pero entonces uno debe mirar es la oportunidad, porque eso no son decisiones que se toman así de la noche a la mañana, o sea, la acción pues. Entonces yo veía pues que siempre era complicado, vivíamos encerrados, pasó el tiempo y pasaron los años hasta cuando se fugó Pinchado, yo dije, se dañó lo mío, porque pues yo... Incluso, para extremar las medidas. Sí, extremaron medidas y las cadenas y todo esto, y pues yo le decía a más de uno, ¿qué hubo, amigo? ¿Nos vamos a ir o qué? No, que yo espero mejor, no, sí yo me voy, pero de todas formas déjeme despensarlo, que no sé qué. Y al fin le dije, incluso con el que me volé, que fue Jorge Trujillo Solarte, le dije 2 veces antes de irnos, Kibo Trujillo, ¿cómo se siente, hermano? Vámonos de aquí ya. Entonces que no, y luego volví y le repetí que no, entonces ya en una ocasión, ya después de los 10 años, yo me propuse que no pasaba 10 años ahí metido más, que hasta 10 años. Y ya cuando se da la oportunidad, Trujillo me dice, vámonos. Mi cabo, vámonos. Y le dije, listo. Y entonces yo empecé a recolectar galletas. Cuando me fui con Trujillo tenía 7 paquetes recolectados por mí. 7 paquetes de galletas, tenía un tarrito de Nescafé con mañoco, tenía en ese día incluso cosas del Señor.
oído bien, porque no voy a decir pues que el guerrillero sabía, porque nadie podía saber de eso, nadie, es más, ni siquiera ellos, pues porque usted sabe, Sí, siempre es sí, delicado era esta vaina. comprometerlos también a ellos. Sí. Siempre es delicado, entonces ese día nos trajeron una arepa de más, 2 arepas de más, entonces yo las cogí, las guardé. Y hubo un inconveniente con el compañero mío, con Trujillo, y pues yo definitivamente dije, listo, entonces me voy solo. Empaqué mis cosas por la noche, estaba lloviznando porque el de Trujillo decía que no, que en cualquier momento teníamos que ir, no, amigo, eso tiene que estar lloviendo porque Por el ruido. La lluvia lo ayuda a uno a camuflar, y efectivamente estaba ese día lloviznando. Es como si el señor hubiese hecho ni con lluvia ni así, con una lloviznita. Apacible a las 6:45 de la tarde más o menos, y cogí mis cositas Trujillo como que no las creía. Yo salí simplemente cuando me vio que salí, él se pegó de una vez. Y como vivíamos encadenados los dos, entonces ya tenía por obligación prácticamente que O sea, lo jaló. Le dije, si quiere, entonces vámonos. Y efectivamente empezamos a marchar. Pero esa historia, doctor Darío Arizmendi, es una historia que, si Dios me permite, pienso plasmarla en algo escrito. En un libro. De libros, no. Me parece a mí que no es muy conveniente, no sé todavía, porque le confieso. Un amigo se hizo un libro y le pagaban el 10% apenas. De 40.000 pesos le tocaron 4.000 pesos. Me pareció injusto. ¿Cómo es posible que una historia, un sacrificio, algo tan sentido por un pueblo como este, y que la gente le gustaría leer, escuchar, porque nosotros tenemos mucho más historias y de su sobrevivencia, supervivencia, de cómo enfrentar situaciones tan complicadas? Desde luego que fue un tumbador, o sea, la persona que hizo no, eso... supuestamente es una editorial, no sé, pero yo no voy a regalar mi historia y por una cantidad, no, mi historia vale, y si así la tenga que fotocopiar en hojas y venderla así a personas que quieran colaborarme o hallarme, entonces que me colaboren. Pero por una carátula o por una portada, hacer una vaina de estas, no la voy a vender así nomás. Hoy se arrepiente de haber intentado esa fuga porque estuvo 30 días fugado. 30 días, sí, señor, 30 días, y fue precisamente el 15 de septiembre del año 2010 que nosotros nos fuimos y nos recapturaron el 15 de octubre. Tal vez esté fallando, pero creo que fue el 16. Sí, pero fue más o menos. Sí, en esa fecha sí es exacta, 15. 16 de septiembre, 15 de septiembre, porque sí, pues 16 de septiembre. 16 de septiembre. Pero son 2 historias, porque la historia de los que se quedaron fue más terrible. ¿Cómo es la historia de los que se quedaron, sargento? A ver, ¿qué pasó desde el momento en qué momento se da cuenta la guerrilla que ya se habían fugado de los prisioneros? Como a las 5:30 de la mañana llega un guerrillero que está de recorredor y mira la caleta de ellos, de Forero y de Trujillo, y no los ve. Dice, ¿pero dónde está Trujillo y dónde está Forero? Y no, que están en el Chonto, o sea, haciendo una necesidad. Y dice, no, pero es que no lo hemos visto salir, ellos no han pedido permiso, no han hablado. Y entonces se fueron, pues fue el alboroto de la guerrilla, llegó el comandante Hover, y nos hizo salir de nuestros campamentos, de nuestro lecho, y nos hizo tender en el piso, montó el fusil y nos insultaban nuevas en tal por cuales. Y entonces a Romero le puso el fusil encima y le dijo, ustedes colaboraron, ustedes tienen que saber cuál era el plan completo, hablen. Entonces, pues nosotros, ¿qué vamos a pensar? Nosotros, cada uno es libre de hacer y tomar la responsabilidad. Nosotros no sabemos nada, esto no es en conjunto. Y ellos ya se fueron. Y entonces comenzaron a buscar, por el lado del Chonto encontraron un tarro de avena. Entonces dijo, por aquí se fueron. Entonces ellos comenzaron a andar alrededor del campamento buscando una huella. Y eso antes les ayudó a ellos porque no encontraron, porque las pisadas de ellos mismos borraron lo que ellos tenían. Entonces a nosotros ya nos hicieron una requisa extrema, nos quitaron todas las cosas que teníamos de más, agujas, a mí me quitaron la almohada que tenía para dormir, las cadenas nos las apretaron más y la recortaron más, o sea, estábamos ya a 1 metro, ya a una distancia tan mínima que cuando nos tocaba caminar el equipo no había distancia. Cargar, claro. Entonces, y luego nos quitaron las botas y nos tocaba ir así a caminar así un tiempo. Sin botas. Sin botas. O sea, a pie limpio. A pie limpio al baño, o sea, donde nos bañábamos. Barro, tunas, todo lo que hubiera. Así estuvieron como 2 días, nos tuvieron en esa... Era uno de los castigos. Hasta que dijo él, no, pues nos recortaron ya, nos la dejaron como zapatillas para no chuzarnos ya los pies.
pero ya nos habíamos chuzado varios. ¿Usted cuando los tiraron al suelo pensaron que efectivamente los iban a matar? Pues esa era la actitud, pero yo no pensaba eso. O sea, ese fue el deseo de ese señor, pero había algo en el interior de nosotros que decía, o del mío, que no, este no es, ahora no es. Aquí nos van a humillar, nos van a maltratar. Si él hubiera dado la pero... orden, los guerrilleros no tenían otra alternativa sino disparar. Claro, sí, y lo hacía de pronto, él el que tenía que hacerlo. Aunque había unos guerrilleros de base que estaban también muy ofuscados y muy heridos en su orgullo, porque se les había volado 2 policías. Entonces, era más el orgullo que ellos tenían quebrantado. Ese era porque en el ese grupo resentimiento. no había novedades. Claro. Entonces, después, es que por las noches... Era increíble, era como un milagro que se hubieran volado 2, claro, encadenados además. Y entonces nosotros decíamos, esto tienen que salir porque todo esto lo que nos están haciendo no puede quedar así. Entonces, pues orábamos para que ellos salieran y lograran ¿Y en las noches qué pasaba? Entonces en la noche nos amarraban a los pies, de los pies uno al otro. O sea, fuera de que estábamos encadenados uno al otro. También de los pies. De los pies uno al otro, y fuera de eso nos amarraban una cuerda a un palo y ellos pasaban por la noche y verificaban que uno estudiante la jalaban. O sea, ya eso fue... Era imposible. ¿Usted por qué ríe, Sargento? No, porque es que el pedazo de cadena que les quitaron de la larga se las pusieron en los pies. Porque no tenían más cadenas, claro. Sí, claro. Y entonces eso fue una humillación y terrible en esos 15 días tal vez. Cuando ya el secuestro, cuando la fuga avanzaba, ustedes también ya dijeron, bueno... Pues... O sea, por ejemplo, nosotros decíamos, todo esto que nos están haciendo, toda esta humillación y esta... Vale la pena si ellos logran la libertad. Eso no importa, pero que ellos logren salir y que disfruten con su familia. Qué bien. Bueno, qué cantidad de anécdotas desconocidas hasta ahora, algunas, muchas otras que van a salir posteriormente, y ya regresamos, porque vamos a seguir conversando en Entérate con el sargento Lazo y el sargento Forero. Regresamos en Entérate con la historia de la fuga y lo que ocurría mientras tanto en el campamento donde tenían cautivos, secuestrados al resto de sus compañeros de la fuerza pública. Sargento Forero, cuando usted tomó la decisión y se dieron las circunstancias de la llovizna y que su compañero Trujillo Solarte dijo, listo, nos fuimos, ¿usted ya sabía para dónde iba? O sea, ¿cómo se iba a orientar en la noche, lloviendo, y en un sitio que usted pues, le era familiar pero que no conocía? Y sin brújula. A ver, por eso le digo que hay muchos detalles que aquí no se pueden contar porque todo hay que resumirlo tal vez por el tiempo, ¿sí? Claro. Pero yo le digo que yo siempre, después de los 5 años más o menos estando secuestrado, siempre supe en qué sitio estaba. ¿Sí? Sí, señor. Y cuando yo incluso salí del río Inírida, que pasa por el Baupés, pues, y sabía que tenía que dirigirme al río Guaviare, porque ya se había la fuga de Pichao y sabía que ellos iban a buscar precisamente por el río Inírida. Todo eso, y además que yo consultaba con el Señor, Dios mío, Señor, muéstrame una dirección y ayúdanos a avanzar. Entonces, claro, yo sabía que tenía que coger hacia el norte porque nosotros ya habíamos estado en el sector del Guaviare. Y sabía que el ejército había supuestamente pues había retomado el control de esto y nosotros teníamos que llegar al río Guaviare porque allá había ejército, infantería marina y todo esto. Ellos creían que era una empresa imposible por la vaina de que siempre son más o menos 80, 90 kilómetros. ¿Y cómo se van a internar unos hombres? Decían, pensaban ellos, o sea, yo pensaba lo que ellos podrían haber pensado. ¿Y cómo van a internar en la selva sabiendo que nosotros ya hicimos ese recorrido y es un recorrido siempre difícil? Porque hay selva que todavía aún es virgen allá. Y dije, no, tiene que ser norte porque ellos seguramente que nos van a buscar hacia el río. Y efectivamente, ellos buscaron todo el sector hacia el sur, hacia el río. Y no pensaron nunca... ¿Y ustedes hacia el norte? Y nosotros hacia el norte. La dirección, pues, uno aprende mucho de la guerrilla. Uno vive pendiente. ¿Ellos cómo se orientan? Ellos se orientan por el sol, por los árboles, pero ahorita tienen tecnología, usan los GPS, usan brújula. O sea, ya existe una reina y un rey. El rey de la selva es el GPS y la reina la brújula.
Eso lo dicen ellos. Pero ustedes no tenían ni GPS. No, ni entonces luz. voy a eso. Nosotros no, y además que el conocimiento era muy poco de esto. Yo una vez escuché en física, pues, hablando los guerrilleros y algunos compañeros de nosotros, usted coge una aguja de coser y la mete en un tarrito con agua que sea de plástico o de vidrio y la mete así con mucho cuidado y no la deja que ella se hunda y ella inmediatamente la apunta le da al norte. Ella inmediatamente ubica el norte. Esa era una de las que yo aprendí y yo cargaba con agujas camufladas, las metía, mejor dicho, porque siempre habían requisas Periódicas, duras. claro. Sí, claro. Y después entonces dije, no, la aguja es muy complicado porque para meterla con mucho cuidado ya se hunde. Entonces una vez pillé la cuchilla de afeitar, la que nos daban. Y la ensayó. Entonces yo desbaraté tras la cuchilla y la ensayé y la metí. Y efectivamente, el lomo apuntaba al norte y el filo apuntaba al sur y el resto pues oriente y occidente. Y yo como necesitaba era el norte, entonces ya empecé yo a ensayar y me fabriqué una con la cuchilla y una aguja así, en cruz, y eso era efectivo. Claro, porque Ella era norte, sur, oriente, y occidente. la cuchilla no se hunde, la cuchilla usted la coloca y ella... Y funcionó divinamente. Eso, y ahí dije, no, ya tengo la brújula. Óigame, y como no tenían linternas, ¿de noche no caminaban? Bien, la pregunta es muy buena porque resulta que sí, efectivamente como salimos de noche no tenía forma de mirar esa brújula, no la tenía. Y ahí fue cuando ya me dio mucho nervios y miedo, le confieso. Me empezaron incluso como a temblar las piernas porque cualquier ruido y cualquier que nos descubrieran era fatal. Y además que hay guardia exterior, hay una seguridad que llama la preventiva. Perimetral. Sí, señor, entonces era muy difícil. Yo sabía que la orientación era esa, pero entonces uno en la oscuridad tiende a Desvía. recargarse hacia la... Pues tan así será que nos recargamos a la izquierda, para el lado donde el pelado botó el tarro, porque él lo llevaba, porque esa era una de las cosas para... Y entonces ya me di cuenta, no, nos toca recargarnos a la derecha nuevamente, pero recargarse uno a la derecha era caerle al guardia de pronto de prevención. Y eso era tenaz. Entonces ya yo me quedé quieto. Siempre que había una complicación yo oraba al Señor, Dios mío, Señor, ayúdanos. Y póngale cuidado, doctor Arimendi, lo que le digo no es invención ni es exageración. Porque precisamente lo que cuento, trato de contarlo lo más sobrio posible y resulta que yo necesitaba ver el norte, o sea, necesitaba ver el norte para no tener que coger hacia sitios que no convenían. Entonces yo pedí al Señor, Dios mío, Señor, envíanos una luz, dije yo así en mi oración. Y iba una luciérnaga, una... cocuyo pues de estos, y iba así, iba como unos 4 metros de distancia mío y Dios mío, señor, ese cocuyo lo necesitamos, porque ya había escuchado historias de que uno en la selva coge un animalito de esos y usted coge varios y usted los aprieta y ellos eso es una linterna. es increíble como alumbran. Y claro, entonces yo hice esa oración y el animalito se vino hacia nosotros, entonces yo lo alcancé a coger con mi mano y uno lo aprieta y como yo tenía el tarro aquí, la aguja ya con la cuchilla, yo oriente, norte. Y así cada 100 pasos, póngale usted, o cada 10 métricos, alumbra y así fue que nos fuimos alejando. Nosotros no alcanzamos a avanzar por ahí sin unos 200 metros del campamento. ¿Solamente? Porque hubo sitios en que ya no podía, la maraña es muy... ¿Y entonces durmieron de día? No, señor, avanzamos porque nosotros salimos a las 6:45 de la tarde, más o menos 7 de la noche, entonces avanzamos más o menos como hasta las 10 de la noche, avanzamos 200 metros. Usted puede imaginarse lo lento que podía uno saber por los pasos y todo esto. Y ya cuando vi que era imposible seguir avanzando porque había un caño, mucha bejuco y todo eso, y ya me quedo quieto ahí y le digo a Trujillo, toca quedarnos acá quietos, porque si seguimos avanzando no vamos a llegar a ningún lado. Y efectivamente a las 4:30 de la mañana, cuando ya veía que estaba claro, lo levanté y le dije, bueno amigo, ponga de bueno que nos fuimos. Y cogí y nos pasamos un cañito que había. Después de día uno ya es por acá. ¿Y no se encontraron nunca guerrilleros que los estuvieran buscando porque se habían ido en sentido contrario? Ellos, como dice mi sargento mayor César Augusto Lazo, ellos se dieron cuenta fue a las 5 de la mañana. Nosotros cuando a las 4:30 ya aclaró, adiós. Nosotros yo ya dije, no, amigo, después de que cogí... Oiga, ¿qué comieron durante todos esos 30 días? ¿Las galletas? Las galletas no nos alcanzaron, sino por ahí para 6 días, porque cogíamos una galletica, yo le daba una galletica a él por la mañana y otra para mí, bueno, amigo, esta es la suya. ¿Eso era todo? Esta es la mía. No, pero nosotros llegamos a deshidratarnos tanto que a los más o menos unos 8, 9 días ya estábamos mal. Agotados. Agotados y ya no podíamos incluso subirnos un palo ni nada de esta vaina. ¿Y agua? Agua sí, agua en la selva se encuentra, eso sí, a chorros. El agua no hay problema. A chorros, allá uno con agua puede sobrevivir. Pero sobrevive en el aspecto de que no se deshidrata tan rápido, pero sinceramente necesita alimento. Pero yo le digo, doctora Arimendi, una cosa de las que aprendíamos nosotros es que eso también está aquí. Si uno se mete de que se va a morir de hambre, se muere de hambre. Se muere. Y eso uno se le mete en la cabeza que va a salir, sale. Tenemos que salir y aguantar y así fue. Nosotros sobrevivimos vea, las cuentas las tengo, a los 16 días encontramos un campamento de una cocalera, había una macheta, la recogimos tan y nos fuimos y pasamos un cañito, habían unos pescaditos ahí, cogí 2, llevaba mechera y prendí una fogata soplando, la hice arder y preparamos 2 pescaditos, eso fue un aliciente bueno para nosotros. Luego los otros días, como a los 22 días encontramos, póngale cuidado doctora Darío, que íbamos ya mamados pues y no encontrábamos
O sea, siempre uno se alcanza a desviar, eso por mucha bruma que usted tenga. Inevitable. Sí, uno alcanza, y sobre todo porque hay nosotros andamos como 3 días en agua, o sea, por agua, y encontramos un sitio para descansar y ahí nos quedamos. Pero llegó pues el momento en que ya le pedí al Señor, dije, Dios mío, si nos va a regalar algo de comer, pues que sea algo que no tengamos que esforzarnos mucho porque ya no hay alientos. Y aparece un morroquito como a las 2 horas. ¿Qué es un morroquito? Una tortuga. Ah, una tortuga. ¿Y la mataron? Lógico, pues nos la comimos. ¿Y se la comieron viva o asada? No, asada, porque pues yo llevaba mechera y todo eso y prendimos una fogata. Y un poquito ahí. de sal y... No, nada, ¿qué sal de dónde? Un auténtico banquete, me imagino. Ay, Dios mío. ¿No se digestaron Casi, en ese mejor momento? dicho, no nos comimos la caparazón porque no había de suficiente dentadura para eso. Pero lo que son las patas y todo eso es un animal duro de morir, es duro de cocinar incluso también. Y duro de comer también. El machete, cuenta el machete cuando lo encontraron. Ah, no, pues lo del machete es cuando vimos los pescados, pero no, con eso no podíamos romper la morroca. Entonces Trujillo dijo, no, démosle piedra? garrote por debajo, un palo grueso, no piedras tampoco usted encuentra en la selva. Un palo grueso y lo cogimos y le dimos garrote por debajo y le se Ya le le rompe la sacaron. caparazón que trae aquí y se le quita y ahí el animal ya prácticamente... Uy, digestión posterior después de... ¿Qué? Nada. Nada, hombre, eso es... Les dije, estoy viendo después cuando tenían más comida, harta comida. Después avanzamos y entonces encontramos un campamento, asaltamos 2 campamentos de la guerrilla. ¿Pero había guerrilleros ahí? No, Abandonados. Es que ellos utilizan un sistema de hacer caletas, lo de la huaca por lo menos, un ejemplo, sí, entonces tienen caletas en la selva y entonces las dejan ahí y resulta que nosotros, a Dios gracias, encontramos una caleta. Antes de eso nos habíamos armado una canoita con una mesa pues y unos cilindros y nos montamos en esos cilindros, los armamos. De río nos abajo. montamos de río abajo. Y cuando encontramos ese campamento... ¿Y ahí había algo de comida? ¡ja! Había Ahí se comida como aprovisionaron. tenas, sardinas, habían tamales en lata, habían Encontraron el paraíso. pan. ¿Fiesta? No, encontramos eso y ropa y empezamos a coger todo esto. Había plata, billetes. Y siguieron que no después, conocíamos y la siguieron plata. después por el caño, por el Seguimos río. por el caño, pero era mucho el peso porque cogimos hartas cosas y se nos estaba hundiendo la avalancha. Entonces me tocó bajarme a mí, Trujillo, pues arriba porque pues él está enfermo. Más sí, enfermo. Sí, entonces reme, pero definitivamente yo ya me estaba dando esto. ¿Cómo es que llama el agua? Cuando uno se moja mucho. Hipotermia. Esa vaina. Entonces Hipotermia. yo, no, tenemos que ya parar acá porque ya no avanzamos. Yo avancé como 2 horas más, 3 horas más o menos por el caño así. Y ya paramos en un sitio. Todo eso es cosas del Señor. No avancen más, decía. No avancen más. abajo. Pero vamos a avanzar en unos segundos en esta nueva entrega del canal Caracol Internacional. ¿Y por qué se frustra la fuga hacia la libertad del sargento Forero, José Libardo, y también de Trujillo Solarte? ¿Cuántos metros les faltaban para alcanzar la meta de la libertad al sargento Forero? Nos faltaron para llegar a la meta que yo me propuse de llegar. Que era el río, ¿no? El río Guaviare, 500 metros. 500 metros apenas. Y 7 kilómetros más o menos de donde había una base del ejército. Y la idea era precisamente llegar al río y ahí qué. Y esperar que pasara de pronto una piraña o hacer autostop. Pare a ver si de pronto nos llegan. Pero... Que eso es común allá. No, realmente. eso no es común. Ah. No. Eso es un chiste, porque eso no se puede hacer. No es que puede ser la misma. Pero no guerrilla. pasa la embarcacioncita, Sí, las lógico. chitas. El río Guaviare ahorita está como habilitado para embarcación y todo esto. Pero y ustedes iban entonces a bordear el río. el objetivo mío era simplemente que la guerrilla sabe que si no nos capturan los 20 primeros días, Ya no. o nos traga la selva o simplemente ya estamos rescatados. Incluso yo creo que usted acuerda, uno de los comunicados del Mono Boy era que tuviesen mucho cuidado porque tal vez ya los habían rescatado el ejército y tenían era una trampa para capturarlos ellos, entonces, para hacer algún operativo a la guerrilla. ¿Por Porque qué nosotros- fracasó este intento de fuga? Hubo una especie de controversia con mi amigo Trujillo y no, que hay que ir a una casa civil. Y yo no estaba de acuerdo porque yo ya había visto las historias del capitán Quintero, de muchas otras personas que los civiles pues casi que se ven en la obligación de poder tener que informar a la guerrilla. Pero pues por ser un poquito como más condescendiente y todo eso, bueno, listo, vayamos A una casita que encontraron Incluso por él ahí. me propuso un plan, me dijo, no, que digamos que somos gringos, que como sabemos más o menos manejar el inglés, Claro que además les dio clases Sí, sí, a Alan además, Jara, ¿no? sí. De inglés y de ruso. de inglés y de ruso, pero entonces yo me concentré más en el inglés y pues más o menos
sé defenderme. Entonces yo le dije, no, hombre, esa idea no es buena, mejor pasémonos por guerrilleros. Y como la gente no conoce, pues yo simplemente llegué allá y, compañero, buenos días, nos asaltó el ejército hace 15 días y venimos desde hace como 15 días, estamos muy mal. Dijo, sí, aquí casi siempre llega la gente. Y entonces ellos creyeron que éramos guerrilleros, pero hubo de pronto alguna cosa que notaron y pues informaron, mire, aquí hay personas, tal vez, oído bien, no lo sé, ¿no? No sí, lo sé. Eso ya es una suposición. Sí, es una suposición porque pues, quédense en almorzar que ustedes están muy mal, almorzamos y pues ya al momentico cuando Trujillo, yo estaba mirando hacia el lado del lago porque hay un lago ahí. ¿Llegó la guerrilla? Y llegó la guerrilla, mi cabo, llegó la guerrilla. Ahora sí fue. Ay, ¿qué se siente en ese momento cuando...? No, ya, eso era definitivamente que uno sabe que lo van a fusilar, nos sacaron, nos tiraron al piso, quieto, un guerrillero nos trataba mal, le dije al comandante que estaba ahí, le dije, ¿sabe qué? Ya no nos humillen más, no nos maltraten más, si nos van a matar, mátenos ya, que ya estoy mamado de tanta humillación. Y le dije así, entonces él ordenó que el guerrillero se callara, y pues ya nos desnudaron, nos requisaron todo esto, bueno, ¿dónde está porque nosotros asaltamos un campamento de la guerrilla, había munición, había una granada, un radio de comunicaciones, munición, habían inyecciones de Lucantica y para ellos es muy importante esa de la leishmaniasis, pues, y yo tomé la medida de mejor camuflar eso porque dije, si salimos y el ejército nos rescata, pues, o le llegamos a ellos, pues, traemos al ejército aquí para que vea estas caletas acá. Y pues, como no salimos, entonces el comandante de la guerrilla lo primero que me dijo, bueno, amigo, ¿dónde están las cosas que estaban en un campamento de tal? Le dije, no, yo las encaleté en tal parte. Y me llevaron allá, y tal vez incluso por eso fue que no nos mataron, porque eran cosas muy importantes. Porque era verdad. Y era verdad además. ¿Y después lo regresaron al mismo campamento? No, eso sí, ya ahí empieza otra vez. Y ya se reintegra entonces con el resto de sus compañeros. Yo me imagino lo que ustedes sintieron cuando los vieron llegar. Ya, claro, nosotros, algún guerrillero nos dijo, ya los recapturaron. Entonces, entre nosotros decíamos, de pronto los traen para acá de nuevo. Y sí, efectivamente, al tiempo los trajeron y pues contentos de que estuviesen con vida. Con vida, era pero lo tristes, más importante. Tristes, pues. Abrazos, lágrimas, pero, de todo. Sí. Y ellos estuvieron en 3 meses en condiciones muy difíciles, también con las cadenas de nuevo, toda una pesadilla. ¿Extrañaron la institución? ¿Sintieron la solidaridad del director general, del general Óscar Naranjo, de los oficiales, de los policías? Hoy, ¿cómo se sienten en el cuerpo? Vea, doctor Darío Arimendi, en cualquier presentación pública o en cualquier presentación que se hace en la misma institución, nosotros hemos agradecido a mi general Naranjo y le hemos dicho a ese señor, él es un personaje y él es, incluso le dije yo, me atreví a decirle que él es un enviado de Dios, porque él ha transformado una institución que nosotros conocimos en el siglo XX y ahorita en este siglo pues está totalmente cambiada. No me cabe la menor duda, cualquier cosa que usted diga es poca. Y en su caso, agradecimiento total hacia la policía y hacia la institución, hacia mi general Naranjo, a Dios también. Y nosotros le dijimos a mi general que por qué no se quedaba otro tiempo más y dijo, no, ya es mi hora, la institución tiene que continuar, los que vienen, ellos traen que asuman el mando. Pero tienen el mismo, pues, los mismos deseos de que la institución siga creciendo, siga sirviendo a la ciudadanía, a nuestro país, para que nuestro país crezca como lo merece y todos podamos disfrutar de esta gran nación que tenemos. Qué bien, qué bien. Aquí está el ejemplo, 2 programas con este par de policías héroes, como todos los otros que fueron felizmente liberados, y la vida sigue. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol, también puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá participar en nuestros foros, acceder a todos nuestros capítulos completos anteriores. Los espero, como siempre, la próxima semana. Muchas gracias. Entérate. Gracias.